Situación problema. De acuerdo con los siguientes triángulos, ¿cuál es el movimiento que sufre el triángulo ABC? Observamos que el triángulo ABC se desplaza 6 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Las transformaciones geométricas en el plano. Una transformación geométrica es un movimiento en el plano que aplicado a una figura origina otra semejante a ella. La figura original a la que se le aplica algunas transformaciones se llama preimagen y la figura resultante se llama imagen. Simetría. Una figura presenta simetría respecto a un eje de simetría L si las partes coinciden en todos los puntos al doblarse por L. En tal caso se dice que la figura es simétrica. En una figura simétrica, los pares de puntos coincidentes se llaman puntos homólogos. En la siguiente figura podemos observar que los puntos P y P' son puntos homólogos y que la recta L es la mediatriz del segmento PP', donde el segmento PP' es perpendicular a la recta L. Simetría axial mediante reflexión. La simetría axial puede obtenerse mediante reflexión. Para colocar el borde recto de un espejo plano sobre el eje de simetría se observa en el espejo el reflejo de la mitad de la figura. Ese reflejo completa la figura de manera que esta se ve en su totalidad. Figura que presenta simetría axial. La mariposa presenta un eje de simetría. La parte de la izquierda de la imagen, la de la derecha sería la imagen. El espejo actúa como el eje de simetría. La figura de abajo es simétrica respecto a la recta M, pues si se dobla por M, todos los puntos tienen su homólogo. C y C' son puntos homólogos, R y R' también. La figura de la derecha no es simétrica respecto a la recta N, pues si se dobla por N, no todo punto tiene su homólogo. Al menos uno de los puntos no corresponde a otro punto de la figura. Ejercicio. Dibujar en cada caso la figura simétrica, la figura dada respecto al eje Y y describir el tipo de simetría obtenida. Para esto realizaremos las simetrías utilizando el programa GeoGebra de geometría dinámica. En la siguiente figura, mediante el uso del software GeoGebra, en la opción de simetría axial, dando clic en la figura y en el eje de simetría obtenemos la figura simétrica por simetría axial, donde los puntos C y C' son puntos homólogos y se encuentran a la misma distancia de la recta Y. De la misma manera, en la siguiente figura, mediante la opción de simetría axial, dando clic en la figura y en el eje de simetría obtenemos la figura simétrica mediante simetría axial. Observamos que los puntos D y D' son puntos homólogos y se encuentran a la misma distancia de la recta Y. De la misma manera, vamos a realizar simetría axial de la siguiente figura, que es un tipo especial de simetría axial, que se llama utilizando la opción de simetría central, que es con respecto a un punto, que sería el centro de la simetría. Seleccionando el punto A y el centro y el punto O, que es el centro de la simetría axial, obtenemos el punto A'. De la misma manera, seleccionando el punto B mediante la opción de simetría central y el punto O, obtenemos el punto B', que es el punto homólogo del punto B, se encuentra a la misma distancia del punto O, y seleccionando el punto C y el punto O, obtenemos el punto C', que sería el punto homólogo del punto C, que se encuentra a la misma distancia del punto O. De la misma manera podemos hacer simetría axial con los segmentos, seleccionando simetría central, seleccionando el segmento AB y el punto O, que es el centro de la simetría, obtenemos el punto A'B'. O seleccionando simetría central y el punto AC, el segmento AC, obtenemos el segmento A'C', y seleccionando simetría central y el punto BC obtenemos el segmento homólogo B'C'. Para comprobar que los puntos, para observar la simetría central, trazamos una recta desde cada uno de los puntos al centro de la simetría y observamos que los puntos homólogos se encuentran sobre una misma línea recta que se encuentra a la misma distancia del centro de la simetría por ser puntos homólogos. Traslación. Es una transformación que consiste en desplazar una figura a lo largo de una línea recta conservando la longitud de sus lados, la medida de sus ángulos y su orientación. Para realizar la traslación de un polígono es conveniente usar el plano cartesiano. La traslación de cada punto se puede representar mediante el par ordenado x más a y más b, donde a es la cantidad de unidades que se desplazan en el eje x y b las unidades que se desplazan en el eje y. A continuación se realizará la traslación de las siguientes figuras en el plano cartesiano. Mediante el software GeoGebra, en la opción de traslación, damos clic sobre la figura y sobre un vector director, en este caso 6 unidades a la derecha, que me va a trasladar la figura en ese sentido. Podemos observar que el punto A está trasladado 6 unidades hacia la derecha. De la misma manera, en la siguiente figura tenemos el triángulo ABC y tenemos el vector director DE. Este vector director apunta 6 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia arriba. Dando clic en la figura y sobre el vector director obtenemos la figura trasladada requerida.
Rotación es una transformación en el plano que consiste en girar una figura alrededor de un punto. Para rotar una figura es necesario indicar el ángulo de giro, el sentido que puede ser en el sentido de la manecilla del reloj, el sentido contrario a la manecilla del reloj y el punto sobre el cual se va a rotar. A este punto se le llama centro de rotación y puede estar en el interior de la figura, en uno de los vértices o en el exterior de ella. Al rotar una figura se conserva la medida de sus ángulos y de sus lados, lo que cambia es su orientación. Mediante el software GeoGebra se van a rotar las dos figuras siguientes en un ángulo determinado. En la siguiente figura, mediante el uso del software GeoGebra con la opción de rotación, damos clic sobre la figura y sobre un punto, el punto de rotación, que en este caso sería el punto A, anotamos el ángulo de rotación 150 grados, el sentido antihorario, le damos OK y obtenemos la figura de la derecha, la imagen de la figura izquierda, que es la preimagen, rotada 150 grados. Para comprobarlo, observamos que el segmento AB, su homólogo es el segmento A'C'. Vamos a verificar que el ángulo de rotación es de 150 grados. Con la opción de ángulo de GeoGebra medimos el ángulo y observamos que efectivamente mide 150 grados. Del mismo modo verificamos el segmento AC con su homólogo A'C'. Con la opción de ángulo de GeoGebra verificamos que también mide 150 grados. Ahora vamos a agrandar un poco uno de los ángulos para observar mejor la medida de los 150 grados de cada ángulo. En la siguiente figura, mediante la opción de rotación, damos clic sobre la figura y un punto que va a ser el punto sobre el cual se va a efectuar la rotación, introducimos el ángulo de rotación, que serían 90 grados, le damos OK, sentido horario OK y obtenemos la figura rotada. Verificamos que el punto D y su homólogo de prima están en un ángulo de 90 grados con la opción de medir ángulo de GeoGebra y efectivamente da 90 grados. También comprobamos el punto A y el homólogo A' que están en una rotación de 90 grados. Medimos el ángulo con la opción de GeoGebra y efectivamente es de 90 grados. Vamos a agrandar uno de los ángulos para verificar que efectivamente la medida de los ángulos es de 90 grados. Reflexión es una transformación rígida en el plano que consiste en voltear la figura teniendo como referencia una recta llamada eje de reflexión. Al someter una figura a reflexión, esta conserva la medida de sus ángulos y de sus lados, lo que cambia es su orientación. Vamos a realizar la reflexión de las siguientes figuras mediante el uso del software GeoGebra. A la siguiente figura vamos a realizarle la simetría de reflexión. Para ello damos clic sobre la figura y clic sobre el eje de la simetría sobre el cual se va a realizar la reflexión, obteniendo la figura de la derecha. Observamos que los puntos C y C' son puntos homólogos y se encuentran a la misma distancia de la recta M. Aquí tenemos otro ejemplo de simetría de reflexión. Mediante la opción de simetría axial damos clic sobre la figura y clic sobre el eje de simetría, obteniendo la figura de la derecha, que es la imagen de la figura de la izquierda, la preimagen. Observamos que los puntos homólogos se encuentran a la misma distancia de la recta M. Homotexia es una transformación del plano que conserva la forma de la figura, pero no necesariamente la longitud de su lado ni la orientación. Una homotexia se puede relacionar con la idea de ampliación o reducción. Una homotexia se realiza teniendo en cuenta un punto llamado centro de la homotexia y un número que puede ser positivo o negativo llamado razón de proporcionalidad K. El centro de la homotexia es el punto a partir del cual se trazan las líneas imaginarias que pasan por los vértices de la figura que se va a transformar. Tenemos dos tipos de homotecias: la homotexia directa, donde el valor de la constante K es positivo, y la homotexia inversa, donde el valor de la constante K es negativo. A continuación se obtendrá la homotexia del cuadrilátero ABCD con centro de homotexia, el punto O y razón de 2.
Mediante la siguiente figura, en el menú de transformaciones en el plano, damos clic sobre homotesia, damos clic en la figura y en el centro, el punto O, que es el centro de homotesia, introducimos la razón K2, damos OK y obtenemos la homotesia de la figura original. Vamos a verificar que los puntos homólogos se encuentran sobre una línea, sobre líneas rectas que pasan por el centro de la homotesia, el punto O. Por último, la siguiente figura, vamos a aplicarle homotesia con respecto al centro, al punto O, centro de la homotesia. Seleccionamos homotesia en el menú de transformaciones en el plano, damos clic sobre la figura y sobre el punto O y obtenemos la figura homotética. Vamos a verificar ahora que los puntos homólogos se encuentran sobre líneas rectas que pasan por el punto O, que es el centro de la homotesia.